que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas del universo, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universus. Eso que estamos escuchando de fondo se llama Black Metal Depresivo. Creo que va muy acorde con el tema de hoy, esos sonidos. Hoy vamos a estar hablando de los asesinos seriales mexicanos. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar, por ejemplo, de El Coqueto, del Matanovias, de la Mataviejitas, recientemente del Monstruo de Catepec. Pero antes de esos asesinos existieron otros de los que muy poco se sabe, que tristemente pertenecen a la historia de estos asesinos en México. Pero antes, y como ya muy bien saben, vamos a dar datos. El teléfono en cabina, el 67980290. Tenemos el WhatsApp 5537662059. Redes sociales, tenemos lo que es el Facebook. Nos pueden encontrar como Circo Volador, después como Circo Volador Radio. A un servidor, a los que están viendo la transmisión en vivo, para aquellos que nos están escuchando, es asmisael.montenegro.delers. Estamos también presentes en el Instagram como Circo Volador. A un servidor lo pueden encontrar como Lord-Asmisael, y en Twitter como @Circo Volador y @Asmisael. Yo no acostumbro a poner mucha música, digamos que nacional, no es por mala onda, pero la verdad es que a veces los temas no van muy acorde con la música que yo puedo encontrar. En este caso les traigo una joyita de rock nacional, de rock urbano. A manera de introducción, antes de que comencemos el tema de hoy, los voy a complacer con esta. Es una joya de pieza musical. Esto corre a cargo de El Aragán y compañía. Y esto que vamos a escuchar a continuación se llama Juan el Descuartizador. Esto apenas está comenzando, no se me muevan de donde están. A ver, ¿quién está por acá? Está Desiree, está Yara, Dolores de León Guzmán, Mariana Torres desde Guadalajara, McKenna Williams. Ok. Por acá ya acaba de ver transmisión, está Angie Rose, muchísimas gracias por seguir la transmisión.
Muy bien, ya estamos de regreso. Esta canción que escuchamos es de El Aragán. Obviamente se llama Juan el Descuartizador. Creo que cuando este grupo saca esta canción, pues eran otros tiempos. Ahora podría resultar incluso eh, insultante, dado a la situación lamentable situación que se vive hoy en día. Pero recuerden que las canciones son acorde al tema que estamos tratando. Les comentaba al principio del programa, hay personas que creen que esta situación de los asesinos seriales se ha dado solamente en los últimos tiempos, en los últimos años, con ciertos personajes. Pero déjenme decirles que en México ha habido asesinos seriales desde finales del siglo XIX. El primero de ellos fue conocido como el Chaquetelero. Este señor en vida llevaba el nombre de Francisco Guerrero y según los registros criminales fue el primer asesino en serie del cual se tiene registro en México. Este hombre fue acusado de matar a más de 20 sexoservidoras entre 1880 y 1888. ¿Por qué le decían el chaquetelero? Bueno, este hombre generalmente se vestía con un pantalón de vestir, valga la redundancia, una camisa de vestir y utilizaba un chaleco. Era como fue identificado y como finalmente fue aprendido. Les voy a enseñar una foto de archivo que por ahí me conseguí. Así se veía. Ahí está. Este señor, Francisco Guerrero, alias el Chaquetelero, él vestía, bueno, no se puede ver aquí en la imagen, un chaleco que él portaba, entre comillas, dignamente. Se decía que incluso mientras cometía los crímenes, él utilizaba pantalones de casimir ajustados, camisa blanca, una faja de colores, en la cual él ocultaba de manera virtuosa un cuchillo con el cual asesinaba a sus víctimas. Llevaba también este sombrero que vemos en la imagen. Siempre lustraba sus zapatos antes de salir a cometer un crimen y se decía que tenía una apariencia, digamos, elegante. Obviamente los asesinatos durante 8 años aterrarían a la Ciudad de México, pues él en su mayoría asesinó a sexoservidoras. Ya cuando lo apresan, él mismo, digamos que para que conste en el acta, o se jactaba tal cual, decía que utilizaba los servicios sexuales que las mujeres ofrecían, pero que el verdadero placer era el asesinarlas, cuando las estrangulaba, cuando las degollaba y en muchas ocasiones cuando las decapitaba. ¿Qué es lo que pasaba después de estos asesinatos? Él tomaba los cuerpos y los aventaba en el río Consulado. Bueno, en aquel tiempo obviamente todavía existía, ahora ya nomás queda la estación del metro, la línea 5. Cuando finalmente lo logran capturar en 1888, Francisco Guerrero fue condenado a la pena de muerte y personalmente por el general Porfirio Díaz. Posteriormente le revocarían esta pena de muerte por el mismo general Porfirio Díaz y finalmente sería condenado a 20 años de prisión. Es decir, no se le sumaron la condena de todas estas 20 sexoservidoras que él asesinaba. Este hombre, pues, 6 años después de esta condena, en 1904, fíjense hasta dónde llegan estas lagunas judiciales, legales. Alguien se equivoca, alguien, vamos a llamarlo así, la caga, y es indultado. Posteriormente regresa a prisión 4 años después, en 1908. Acababa de matar a una mujer, a una anciana, pero ahora sí que todo lo que uno hace aquí se le regresa. Moriría en prisión en 1910.
El caso de los asesinos en serie o de los asesinos más sanguinarios que ha habido en nuestro país no es nada más para hablar de hombres, de varones. Se habla también incluso de mujeres. En este caso, uno de los primeros casos y en el cual yo voy a ahondar más en el tema porque fue realmente un escándalo a nivel nacional e internacional, es el caso de la llamada La Temible Bejarano. A los comienzos del siglo XIX, en la Ciudad de México, se comete el asesinato de 3 niñas. La opinión pública se enciende, los periódicos, la policía, investigadores, etcétera, etcétera. ¿Quién fue la causante de estos terribles crímenes? Fue una mujer que respondía al nombre de Guadalupe Martínez de Bejarano. Ella fue detenida, fue acusada de torturar y asesinar a una niña de nombre Casimira Juárez. De este crimen a esta mujer se le darían una pena de 4 años de cárcel solamente. ¿Por qué? Bueno, en aquel tiempo en la que ella comete los crímenes y en la que la apresan y la sentencian, no había una jurisdicción definida ante estos crímenes. Por eso es que a los pocos años sale ella en libertad. Posteriormente se fue ahondando más en lo que era la vida de esta mujer. Se supo que estuvo casada con un hombre de apellido Bejarano, de ahí es de donde vendría su nombre completo, digamos, de casada. Se sabe que pertenecía a una clase media alta de la época, que esto es lo que le ayudaría hasta cierta medida a llevar a cabo estos crímenes y a salir un tanto impune de estos crímenes. ¿Cómo lo hacía? Bueno, ella era una mujer, digamos que acomodada. Buscaba algunas jovencitas a las cuales les prometía un trabajo de sirvientas, de mucamas en sus casas. Niñas, jovencitas de escasos recursos, pobres, niñas de provincia. Y ya en su casa, primeramente las esclavizaba y las sometía a tortura con tintes sexuales. Por ejemplo, las obligaba a desnudarse, a sentarse en braseros ardientes, o las colgaba del techo manteniéndolas suspendidas y atadas de las manos con la finalidad de flagelarlas con un látigo, además de dejarlas sin comer durante varios días. Para 1892, después de salir de prisión, ella secuestra a 2 hermanas, a las hermanas Pineda, Guadalupe y Crescencia. Fueron secuestradas y todo indicaba que esta mujer, la temible Bejarano, era la primera en la lista. Se sabe que la búsqueda de estas pequeñas hermanas duró muchos meses, hasta que fueron encontradas finalmente muertas dentro de la casa de esta mujer, de la temible Bejarano. Quien ayudó a la captura y quien dio testimonio posteriormente durante el juicio fue el hijo de esta mujer, quien testificó en su contra y la señaló como la autora de la tortura y muerte de las niñas, pero ahí entró un juego de pasarse la bolita, ya que cuando la capturan, doña Guadalupe le echa la culpa al hijo de los asesinatos, de la forma tan cruel que fueron tratadas estas niñas. Y bueno, ella fue finalmente recluida en la cárcel de Belén, una de las cárceles más famosas. En ese tiempo se sabía lo que era Lecumberri y lo que era la cárcel de Belén. Y déjenme decirles que si Lecumberri era horrible, la cárcel de Belén era el infierno en la tierra. Era una de las cárceles más cruentas, más oscuras que hubo aquí en la Ciudad de México, que todavía se mantiene, tengo entendido que todavía se mantiene en pie el edificio. Ahora creo que funciona como una especie, obviamente fue expropiado por el gobierno de la Ciudad de México, funciona como una especie de archivo, algo así viene siendo, como lo que es ahora Lecumberri.
Cuando esta mujer entra a prisión, obviamente sufre el ataque de las demás prisioneras que sabían quién era ella y que estaba purgando una condena por infanticidio. Se dice que se aisló hasta su muerte en prisión, viviendo siempre con el temor de llegar a ser asesinada por alguna de las reclusas. Durante su estancia en prisión se le llamó de muchas formas, por ejemplo, la temible Bejarano, se le llamó también la mujer verdugo, que por cierto sirvió como inspiración para el escritor Antonio Vanegas Arroyo, quien compondría el corrido de la temible Bejarano. Si tienen chance, escúchenlo, busquen info porque es bastante interesante. Este corrido fue grabado por José Guadalupe Posada, el cual publicaría varias ilustraciones sobre el caso. Una de las ilustraciones, les voy a enseñar, esta imagen es de archivo, aquí está. En la imagen podemos leer que dice: el jurado de doña Guadalupe Martínez de Bejarano y de su hijo Aurelio Bejarano por homicidio de la niña Crescencia Pineda. Sentencia condenatoria: Guadalupe Bejarano 10 años 8 meses de prisión, Aurelio Bejarano 2 años de prisión. Esto es lo que se veía en los periódicos en aquel tiempo, es decir, esto no es una fotografía, es una especie como de tipo, vamos a llamarlo retrato hablado. Y ahí no para la cosa, resulta que tristemente nuestro país tuvo otros asesinos seriales de sexo femenino. Por ejemplo, tenemos a la ogresa de la colonia Roma. La historia comienza cuando don Francisco Páez, dueño de una tienda de abarrotes ubicada en un edificio de la calle Salamanca, en la colonia Roma, que todavía subsiste a hoy en día, se encuentra con que la cañería está tapada. El hombre llama a un plomero, a 2 albañiles para resolver el problema. Tuvieron que romper el piso para llegar a la tubería, desalojar el caño y tapar de nuevo el boquete que habían hecho. Imagínense que se hace el boquete y para la sorpresa y para el susto tanto del plomero como de los 2 maestros albañiles, ese día, ese 8 de abril de 1941, resulta que ese tapón en la cañería no eran bolsas, no era basura, se trataba de carne humana en estado de putrefacción, gasas y algodones ensangrentados. Entre la náusea y el vómito, el plomero y albañiles extraen aquel amasijo que envolvía, además de un cráneo humano de un niño. Obviamente llaman a la policía y les estoy contando una historia de los años 40, que en aquel tiempo era sumamente un escándalo el haber encontrado esto. ¿Quién había sido la culpable? Una mujer llamada Felicitas Sánchez Aguillón. La prensa la bautizaría como la ogresa de la colonia Roma. Y en la lista de asesinos seriales mexicanos aparecería como la trituradora de angelitos y la descuartizadora de la colonia Roma. La prensa, creo que está un poco de más decirlo, pero la prensa se la tragó viva, artículo tras artículo, encabezado tras encabezado. Por ejemplo, el libro La Prensa de el periódico de la prensa 1941, en el encabezado decía: parece bruja, con los ojos saltones, gorda, fea, más bien repugnante. ¿Cómo era esa mujer en vida? Bueno, por acá les traigo una imagen de archivo. Durante los juicios, es ella. Ahí está. Mientras ella, durante los juicios, ella le pedía a algunos policías si tenían por ahí un cigarrito que les sobrara, que se lo dieran. Entonces, mientras se iban leyendo
pues la ola de asesinatos, la manera tan atroz en las que ella había asesinado, ella simplemente prendía otro cigarro, escuchaba sin pena ni son todo ello. Creo que esto nos habla de una persona que no nada más está enferma o desequilibrada, nos habla de una persona que es deshumanizada, de una persona que no tiene entendimiento de lo que es el dolor, el sufrimiento. Después de que es detenida, caen cómplices de la ogresa, los cuales relatarían la terrible tortura a la que sometía no nada más a niños y niñas, sino incluso a bebés. Y cito textualmente el testimonio que todavía existe en los archivos. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada. No les daba de comer durante periodos considerables de tiempo. Los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne echada a perder o leche podrida. Los métodos en los que ella finalmente asesinaba a sus víctimas fueron variados: la asfixia, el envenenamiento, el apuñalamiento e incluso la inmolación. Generalmente estrangulaba o asfixiaba y en muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba. ¿Por qué digo diversiones? Porque esta mujer, ya cuando es citada a declarar, diría que ella de pequeña se entretenía envenenando animales. Ahora ya sabemos que muchos de los asesinos, psicópatas y asesinos en serie comienzan asesinando animales pequeños y va en una escala en la que finalmente terminan asesinando a otro ser humano. Una vez que asesinaba a los niños, niñas y bebés, procedía a descuartizarlos. En ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos. Los restos generalmente los tiraba en las alcantarillas. A veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. Incluso llegó a quemarlos vivos, como ese cuento macabro de Hansel and Gretel. Finalmente, el 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca donde vivía Sánchez Aguijón se tapó. Salió a flote los horribles crímenes de esta mujer. Las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa, la cual los atendió la casera, que no sabía nada. Sin embargo, los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Se dice que lo primero que salía a la vista en el cuarto era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños, los cuales eran una especie de trofeo que guardaba esta enferma mujer de sus crímenes. Les estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. En ese tiempo no se tenía noción de lo que era un asesino en serie. Se sabía que había personas que habían asesinado a muchas, pero realmente tal cual el nombre de asesino en serie no existía todavía. La investigación caería en manos del detective José Acosta Suárez, el cual también participaría en un caso que les voy a relatar un poco más adelante. Creo que es uno de los casos más famosos que hemos tenido, que todos sabemos, el de Don Goyo. Uno de los casos también tristemente más célebres de un asesino serial. Y creo que la pregunta que todos nos haríamos y que en aquel entonces se hicieron fue: ¿por qué? ¿Por qué una mujer llegaría a cometer tales asesinatos, tales actos de vileza, de asesinar niños, niñas e incluso bebés? ¿Cuál había sido el móvil? ¿Qué es lo que hacía que la mente de esta mujer estuviera tan enferma, tan retorcida como hacer eso? La respuesta llegaría en un interrogatorio frente a
los jueces, pero esta respuesta se las voy a hacer llegar después de esta pequeña pausa comercial. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de una banda de nombre Children of Bodom y esto se llama Lake Bodom. Estamos a la mitad del programa, no se me muevan de donde están. A ver quién está por acá. Judith Mernal, Miriam Martínez, mi querido hermano José Padilla, muchísimas gracias. Mi querido hermano Alberto Moctezuma, gracias por estar en el programa. Carlita Cruz, Rogelio Viveros, Elizabeth, muchísimas gracias por seguir. Humberto, mi querido hermano también C desde la ciudad de Puebla. Terra Fallin también está por acá. Angie Rose también. Muchísimas gracias. Si por en algún momento se desconecta esta chiva o algo, recuerden que al final del programa pueden escuchar, pueden ver el video y el podcast es el domingo en punto de las 7 de la noche. Le voy a subir un poquito a la rola para que la disfruten. Mi compa Sergio, muchísimas gracias. Yo creo que vas a reconocer el track. Jorge Soberón, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. El nombre de la banda, ahorita que regresemos, les voy a decir. Mientras, muevan el cráneo tantito. Está bastante chido el track. Muy bien, ya estamos de regreso. Hay sucesos que pasan en la vida de una persona que los marca para toda la vida y que posteriormente los hace cometer ciertos crímenes. En el caso de esta mujer, de Felicitas Sánchez, lo que marcaría su vida sería, como lo describiría ella,
el rechazo materno desde muy pequeña. Su madre la rechazó de diferentes formas. Esto, según pues psicólogos, psiquiatras de aquella época, generaría en ella una personalidad neurótica. Aparentemente esta mujer no sentía empatía ni remordimiento. Su personalidad era megalomana y racionalizaba sus actos. En algún momento de su vida ella se dedicó a ser partera y después de ser partera se dedicó a realizar abortos clandestinos. Voy a citar textualmente una pequeña parte de su testimonio de 1941. Efectivamente, atendí muchas mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaban de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos a la taza del baño. Pero su frágil estado mental iba más allá. Esta mujer tenía ideas delirantes de donde creía realmente que hacía un bien con sus atroces crímenes. Esta mujer relataría posteriormente pues otro de sus acontecimientos, como se hacía llamar ella una médico obstetricia y vamos a llamarla una mujer que ayudaba a los abortos. Les voy a citar textualmente. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal y él lo amarró con un alambre del cuello y unas rocas. Realmente cuando uno lee estas declaraciones no se puede uno imaginar a una persona bien de la cabeza, una persona normal. Se imagina uno al peor de los monstruos que puedan estar sobre la faz de la tierra, porque creo que hay ciertas escalas entre asesinar a otro ser humano, pero asesinar a un bebé, a un recién nacido, a un niño, estamos hablando de una escala, un peldaño en la escala mucho más alto, mucho más enfermo, mucho más retorcido, vamos a llamarlo. Una de las primeras declaraciones de esta mujer, y voy a citar textualmente, cuando se le preguntaba acerca de si ella era una partera, si ella tenía conocimientos médicos, si había estudiado enfermería, medicina, etc., ella declaró lo siguiente. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales y herbolarias para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos a la taza del baño. Yo solamente creo que la expresión al escuchar esto, creo que uno lo único que puede decir es, está cabrón. Está muy cabrón, porque primero esta persona decía, yo ayudé. Llegaban mujeres que se venían desangrando por la hemorragia, yo las ayudaba y la mujer estaba con vida y etcétera. Pero pues ya una vez que sacaba el producto, yo lo arrojaba a la taza del baño. Por una parte te muestran una especie de cara humana, pero después te muestran el otro lado de la moneda, o sea, una persona que, como bien decía al principio del programa, no sentía ningún tipo de empatía, ningún tipo de remordimiento. Finalmente esta mujer
pues fallecería en prisión. Para 1941 fue procesada por cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud y responsabilidad clínica y médica. Lamentable y estúpidamente, ninguno de estos delitos fue considerado como grave por la ley. El 10 de mayo de ese mismo año, el juez octavo determinó una fianza de 600 pesos para entonces dejarla libre. Al mes siguiente, es decir, en junio, la ogresa de la colonia Roma dejó la cárcel luego de que las autoridades, entre comillas, perdieron las pruebas en su contra, como por ejemplo el cráneo que habían encontrado en la tubería. ¿Cómo demonios pierdes un cráneo? O sea, bueno, la Procuraduría no pudo ni siquiera apelar el fallo del juez, a pesar de contar con las confesiones del amante y del plomero que se encargaba de desechar los restos por la cañería. El rechazo social la acercó y esta mujer, Felicitas, se suicidó poco después, el 16 de junio de 1941, con una sobredosis de Nembutal. Nembutal es un anestésico que todavía se sigue utilizando. Esta mujer moriría durante la madrugada en la casa que compartía con su amante mientras él dormía. Dejaría 3 cartas póstumas, 2 dirigidas a sus abogados y 1 a su pareja. Ninguna para la hija que había procreado junto con su amante y que al parecer la niña terminaría en un orfanato de la Ciudad de México. El siguiente caso, y creo que es uno de los más sonados y más famosos, es el de el estrangulador de Tacuba. Aquí lo tenemos. Creo que muchos de nosotros lo conocimos y lo conocemos más como Don Goyo. El buen Don Goyo, el buen Gregorio Cárdenas. Gregorio Cárdenas asesinó a 4 mujeres en menos de 15 días. A este tipo de asesino en serie, en aquella época, y creo que aún ahora todavía está estipulado como tal, se le llamó un asesino relámpago, o en inglés es conocido como el spree killer. 3 de sus víctimas fueron trabajadores sexuales, a las cuales enterró en el jardín de su casa, ubicado en la calle de Tacuba número 63. Este hombre, cuando ya lo apresan y le hacen ciertos estudios, se dieron cuenta que él padecía de una enfermedad llamada encefalitis. ¿Qué es la encefalitis? A grosso modo es cuando se hincha el cerebro, así, tal cual se lo podrá yo decir a ustedes. Cuando le diagnostican esta enfermedad, él ya mostraba signos de violencia extrema. Comenzó escalando, asesinando animales, como lo dije anteriormente. Todos empiezan en una escala. Empiezas matando un ratón, después es un conejo, después un gato, un perro, y de ahí ya escalas a un ser humano. Una amiga suya de la preparatoria habría sido la última víctima de Don Goyo, a la que se cree que golpeó hasta su muerte en el automóvil después de que ella no accediera a ser su novia. Esto habla también de una explosión de cólera. Algo activó, algo prendió el foco rojo en la mente de Don Goyo, se le fue a los golpes hasta que terminó asesinándola. La madre de Gregorio, de Don Goyo, lo internó días después en un hospital psiquiátrico y ahí fue interrogado por la desaparición de Graciela, en donde él confesaría el crimen. El buen Gregorio fue recluido en la prisión de Lecumberri, en el Palacio Negro, desde 1942, en donde, además de purgar su sentencia,
fue una especie de, ¿cómo se le llama? Pues preso, recluso, entre comillas, modelo, ya que dentro de prisión él cursó la carrera de Derecho y se convirtió en litigante, asesorando a sus compañeros de prisión que no contaban pues con el dinero para contratar un abogado, y que hay que decir también que mucha de la población, y como todavía lo es hoy en día, muchas de las cárceles están llenos de inocentes, digamos que de chivos expiatorios. Entonces don Gregorio, mientras purgaba condena, ayudaba a estos hombres que por una u otra razón de las circunstancias habían sido metidos en prisión de manera arbitraria y condenados por un crimen que nunca habían cometido. Para 1976 fue liberado por un indulto del señor presidente Luis Echeverría, y no solo eso, ahí les va, fue aplaudido por el mismísimo Congreso de la Unión, pues los diputados de aquel entonces lo invitaron a usar la tribuna para mostrar el claro ejemplo de que la prisión es un centro de rehabilitación social. Don Goyo moriría en libertad, obviamente, por ahí del año de 1999, es decir, hace 20 años. A ver, déjenme ver. Ok. Miren, una característica muy importante de los asesinos en serie, por un lado, ellos padecen un trastorno mental, psicológico, desequilibrio, esquizofrenia, como le quieran llamar. Están locos en pocas palabras. Pero, por otro lado, demuestran una gran inteligencia y astucia. En el caso de don Gregorio, él tuvo la inteligencia y la astucia para declararse a sí mismo como un enfermo mental. Básicamente él dijo, pues es que yo estoy enfermo, yo no sé lo que hago, yo no soy dueño de mis acciones. Eso fue lo que ayudaría que el mismísimo presidente lo indultara y finalmente él consiguiera la libertad. Me voy a ir un poquito rápido porque ya saben que aquí el tiempo come. Otro de los asesinos en serie del cual no se tiene mucho conocimiento es el llamado El Pelón. Así se le apodó cuando fue apresado, El Pelón. De este hombre se tienen confirmadas 2 víctimas. En vida respondía al nombre de Higinio Sobera de la Flor. Se dice que fue responsable de varios asesinatos, aunque no se le pudieron imputar muchos de ellos. Aquí está la foto de archivo cuando es pues esposado y cuando va de caminito a Lecumberri. El Pelón, él sí sufría de esquizofrenia y era hijo de un acaudalado hacendado de Tabasco. Es decir, digamos que era junior, en pocas palabras. Era un asesino junior de mediados del siglo XX. Su primer homicidio conocido fue producto de un brote psicótico en 1952. Después de que él tuviera un accidente automovilístico en la avenida Insurgentes y Yucatán, aquí mismo en la Ciudad de México, él se baja del automóvil con pistola en mano y asesina al conductor con el cual él había tenido el percance. Con lo que él no contaba y no sabía es que resultó, esta persona a la cual asesina resultó ser familiar de la actriz Ana Berta Lepe. En aquel tiempo los artistas tenían cierto poder político. Obviamente esta mujer, Ana Berta Lepe, no se quedó con los brazos cruzados, empezó a mover influencias hasta que dan pues con el paradero de este hombre, pero la madre de El Pelón ya tenía una especie de plan alterno, plan B de emergencias. Lo mantuvo escondido en el Hotel Montejo, le compró un boleto de avión para que fuera a huir a España, para que fuera ahí internado en una institución psiquiátrica, pero Higinio vuelve a tener un ataque de esquizofrenia, se sale del hotel y al día siguiente le dispara en 3 ocasiones a una sexoservidora con la cual estaba pues tratando
viendo la tarifa, vamos a llamarlo de tal forma, ¿no? Entre que ajustaban que cuánto salía con hotel, sin hotel, que no sé qué, él saca un arma de fuego y le dispara en 3 ocasiones. Se sube un taxi, le ordena al conductor del taxi que baje y conduce hasta un motel a las afueras de la Ciudad de México, donde ahí mantendría relaciones sexuales con el cadáver de la sexoservidora que acababa de asesinar. Obviamente fue detenido al día siguiente, fue metido en prisión en Lecumberri, en donde no recibió el tratamiento psicológico, porque recordemos que él era un enfermo, él sufría de esquizofrenia. Tiempo después fue trasladado hacia un manicomio hasta que su estado, entre comillas, mejoró y fue liberado en 1982 y fallecería en 1985, por lo que se determinó causa de fuerza natural, posiblemente un infarto, vamos a llamarlo de esta forma. Bueno, ¿de qué otra forma natural se muere uno hoy en día? Un infarto, un derrame cerebral, etcétera, etcétera. El tiempo nos está comiendo, me voy a ir un poquitito más rápido. Usted recordará un programa que hice aquí acerca de Jack el Destripador. Resulta que aquí en México hubo un tipo al que le llamaron el Jack mexicano. Así, tal cual, así aparecían los encabezados de los periódicos, el Jack mexicano. Este hombre, que en vida respondía al nombre de Mario Alcalá Canchola, fue un asesino serial al que se le incriminó por 2 muertes, pero se cree que fue responsable de al menos 12 homicidios. Aquí está la foto. Aquí lo podemos ver. Él mismo se puso su apodo de el Jack mexicano. Él fue soldado de infantería de las guardias presidenciales, fue también policía preventivo. Este último trabajo lo realizó bajo un nombre falso de Fernando Ramírez Luna. Y al igual que el asesino de Londres de Jack el Destripador, este hombre también asesinaba a trabajadoras sexuales. Julia González Trejo, una de las víctimas de este asesino en serie, fue encontrada desnuda en la habitación de un hotel y, de acuerdo a las investigaciones, Julia moriría por estrangulación, al igual que otra mujer que no fue identificada pero presentaba las mismas características. En el espejo de la habitación en la que se encontraría a esta chica Julia González aparecería pintado el nombre de Jack mexicano. Dejó un mensaje también escrito con labial que decía: Jack, te reto Cueto. Cueto era el apellido del jefe de policía en ese tiempo. Por esta razón se cree que Alcalá Canchola tenía un complejo de superioridad y era un exhibicionista. Finalmente fue aprehendido en septiembre de 1962. Ya vamos un poquito más en tiempo. ¿La reconocen? Esta mujer, Barraza Samperio, mejor conocida como la Mataviejitas. A esta mujer, que ahorita está recluida en Santa Marta, Catitla, en el Centro de Readaptación Social Femenil, se le imputaron 17 asesinatos y 12 robos. Ella fue detenida en el 2006, hace 16 años ya. Todavía me acuerdo cómo apareció no, pero ¿cuál 16 años? Se me están yendo los cables bien gacho. Hace 8 años, perdón. Ella en algún momento fue enfermera. En su tiempo libre le gustaba la lucha libre. Y creo que no es para menos, porque es una mujer, de 1,70. 12 años, gracias mi hermano por corregirme. Es una mujer de 1,70 de estatura, de alrededor de 90 kilos de peso, pero hay que decir que eran 90 kilos pues de músculo, porque era la manera en la que ella pudo someter a todas esas personas de la tercera edad para finalmente asesinarla. Cuando ella era luchadora, se hacía llamar la Dama del Silencio. Incluso hay reportajes de TV Azteca, de Televisa, en la cual la entrevistan y ella se jacta de ser una luchadora profesional, del tiempo que le ha tomado pues esforzarse, etcétera. Nadie obviamente se iba a imaginar que
esta mujer se dedicaba también a asesinar a ancianos. Otro tipo que aparece en la lista es el llamado el caníbal de la Guerrero. Aquí está. Este hombre, que en vida respondía al nombre de José Luis Calva Cepeda, protagonizó lo que al parecer fue el primer caso de lo llamado antropofagia. ¿Qué es antropofagia? Bueno, pues son personas que asesinan a otro ser humano y engullen la carne de este cuerpo inerte, vamos, del muerto. Se le relacionó con al menos 3 feminicidios cometidos, uno de ellos en contra de su novia, una exnovia y una sexoservidora del centro histórico de la Ciudad de México. En octubre del 2007, tras una denuncia por la desaparición de Alejandra Galeana, pareja actual del homicida, policías ingresaron al domicilio de Calva Cepeda en la calle de Mosqueta, en la colonia Guerrero. Cuando ellos ingresan al inmueble, encuentran restos humanos al interior de un closet, un refrigerador, incluso encontrarían carne humana aún en un sartén dispuesto ya para engullirse. Tras 3 meses después de su captura, Juan Cepeda fue hallado sin vida al interior de su celda del reclusorio Oriente, con un cinturón alrededor de su cuello. Ahí se manejan 2 versiones. Una, que obviamente se había suicidado, y la otra, debido a la asquerosidad de sus crímenes, se dio la orden para que alguien dentro del penal pues lo asesinara. Se me quedan todavía aquí algunos casos todavía de algunos asesinos seriales, pero la verdad es que ya el tiempo se nos terminó. No quiero invadir todavía el espacio de mi compañero Jorge Grajales. ¿Qué les parece si la semana que viene nos vamos a una segunda parte? Les traigo más información, más imágenes. Les agradezco muchísimo que me hayan visto, que me hayan escuchado. En un ratito más va a estar esta reproducción del video aquí en mi Facebook personal. Y el podcast se repite vía internet, vía www.circovolador.org, el domingo en punto de las 7 de la noche. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Si ustedes tienen dudas, sugerencias, comentarios, por favor háganmelas llegar. Para mí es bastante enriquecedor esta retroalimentación. Por mi parte, pues esto ha sido todo por hoy. Les repito, los dejo con mi compañero Jorge Grajales en Hacia Asia. Cuídense mucho. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. El tiempo ha terminado. Te espero la próxima semana a la misma Bueno, pues hora muchísimas para gracias. continuar con Nos nuestro vemos, nos programa. escuchamos en un ratito. Hasta luego.